Al inicio de este año, cerca del mes de febrero o marzo, tuve la oportunidad de viajar a Santa Cruz. ¿Hay alguien que haya ido por allá? Santa Cruz, a la salida de Santiago. Muy bien, esa región es conocida en Chile por ser la zona del vino y el cultivo de la vid y de la aceituna también. Y pudimos recorrer con mi familia algunos de esos viñedos para conocer cómo es el proceso de la vid. ¿Pueden avanzar a la siguiente imagen, por favor? Nosotros visitamos en total 4 viñedos para poder entender el proceso de la vid. Y vamos a ver hoy día una historia relacionada con eso. Y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15. Y vamos a hacer una muy chiquitita oración porque vamos a empezar a leer la Biblia. ¿Okay? Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Muy bien, vamos a orar entonces. Amado Padre, nos dirigimos a ti porque ahora vamos a abrir tu palabra. Y como es tu palabra la que vamos a leer, te rogamos que tú estés presente en la reverencia de este lugar y que ninguna cosa humana e inhumana nos haga distraernos de aquello que tú quieres enseñarnos por medio de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer entonces del versículo 1 al versículo 10. ¿Okay? Del 1 al 10. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice que va a hacer? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Verso 3. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vamos al versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece es echado fuera como el pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. El verso 9. Así como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en qué cosa? En mi amor. Y el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Amor y permanecer. Voy a pedir que avancen una imagen más. Hoy día vamos a hablar acerca de este discurso que dio Jesús, que el contexto es que es dentro de los mensajes que Dios le entregó cuando estaba en el aposento alto en la última cena. ¿Ok? Ese es el contexto de este capítulo. Entonces Jesús en la última cena, mientras estaban comiendo el pan y el vino, empezó a hablar acerca de la vid. Y él dice que el Padre es el labrador, que el Hijo es la vid, que nosotros somos el pámpano en la vid y que los pámpanos dan el fruto. Y el que no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Levantado, quitado, cortado. Y el que lleva fruto va a ser limpiado. Y el que permanece va a vivir. Eso dicen los versículos. Y de estos 10 versículos vamos a sacar una semana completa de oración. Pero no vamos a hacer ese día porque no tenemos tanto tiempo, ¿cierto? Vamos a avanzar entonces. Lo primero, el Padre es el labrador. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 10:14, sin perder Juan. Deuteronomio 10:14.
Porque hay un principio que toda persona tiene que conocer en su vida. Es el principio de nuestra identidad. Es el principio en el cual comienzan todas las cosas. ¿Qué dice Deuteronomio 10, versículo 14? Léanlo todos ustedes. Vamos, dice: He aquí de Jehová tu Dios son y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El primer principio que todo ser humano tiene que descubrir es que Dios es el dueño de todo. Y en la historia que Jesús cuenta es que Dios es el labrador. Y esta historia no es la primera vez que la menciona. La historia del viñedo, o hay una historia relacionada a la cosecha del vino o de la uva, es un ejemplo que aparece en varias historias en la Biblia. Incluso se utiliza simbólicamente en algunas profecías como de Isaías y Apocalipsis. La historia del viñedo no es algo así como que a Jesús se le ocurrió hablar de la nada. Es una historia que de hecho aparece, por ejemplo, habla cuando el copero del faraón sueña que va a vivir, sueña con 3 vides y que exprime la fruta y que la sirve al faraón. Y José le dice: tú vas a vivir por esa historia. Hay otras historias también relacionadas con el viñedo. Por ejemplo, el viñedo amado de Isaías, donde Isaías utiliza el viñedo que cuida como una referencia también acerca del reino de los cielos. También se utilizan las parábolas, ¿se acuerdan? La parábola de los labradores malvados, la parábola del hijo, la parábola de la cosecha. También utiliza la bendición de Melquisedec a Abraham. Dice que Melquisedec, cuando lleva la ofrenda, lleva aceite y el vino del fruto de una viña a Abraham para que lo bendiga como diezmo. Y también en la última cena se utiliza el vino como uno de los símbolos del sacrificio de Jesús. Entonces, si está en tantas partes de la viña, si la viña está en tantas partes de la Biblia, entonces es algo que tenemos que prestar atención. Y hoy día vamos a hablar un poco de eso. Entonces, el Padre es el labrador. Es la persona que siembra la palabra. Es la persona que construye la viña, el viñedo. ¿Okay? Y va a depender de en qué suelo va a caer esa semilla, cómo va a crecer esa planta. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué dice Jesús entonces en Juan 15? Volvamos a Juan 15. Decía el primer versículo, ¿no? Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese era el versículo 5. La segunda figura que menciona aquí el texto es que Jesús es la vid. Jesús es la planta por la que va a crecer el fruto. ¿Okay? Es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en un viñedo. Y Jesús, al ser la vid, dice que todo lo que esté creciendo con él es lo que va a dar fruto. Otra planta, otra plantación, no va a ser lo mismo, porque para que sea una vid, para que dé fruto, tiene que nacer de él. Y esto explica también cómo es nuestra vida cristiana. Generalmente nosotros pensamos vida cristiana y nos imaginamos una lista de acciones que hay que cumplir. ¿Qué hace un cristiano que no hacen los demás? Yo les voy a decir uno: se levantan a las 9 de la mañana, con caruga, con abrigo, y vienen a la iglesia. ¿Quién se levanta a las 9 de la mañana un sábado si no es para la feria o la iglesia? ¿Qué otras cosas hacen los cristianos que los demás no hacen? Es que los cristianos cuidan su alimentación. O no toman, ni fuman. ¿Qué hacen los cristianos que los demás no hacen? Leemos la Biblia. ¿Quién lee ese libro tan viejo, ¿no? Tan grande, tan difícil de entender? Pero la vida cristiana no se trata de las acciones que hacemos. Porque si fuera por las acciones, nos salvaríamos por esas acciones. La vida cristiana se trata de permanecer en Jesús. Solo eso. Que tú pertenezcas a la planta de la vida. Si van a ser una buena planta o mala planta, lo vamos a ver después, ¿no? Pero la vida cristiana se trata de vivir con Jesús, vivir en Jesús. ¿Amén? Entonces vamos a ver qué se trata
este crecimiento, por favor. Miren, esta es la planta de la vid, cuando está de forma salvaje. Es una planta que va creciendo y por cada rama que va creciendo a su alrededor va dando frutos, ¿ok? Y esa rama, ¿cierto?, se llama pámpano. ¿Okay? La rama de la vid se le llama pámpano. Entonces cada rama tiene que dar su propia fruta, su propia uva. ¿Okay? Ahora, ¿qué decía lo que Jesús les comentó a ellos? Mencionó 2 tipos de pámpano. Vamos a leer el versículo 2. 2 tipos de pámpano. Dice el versículo 2 del capítulo 15 de Juan. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces dice que al crecer en Jesús, al crecer en la vid, van a haber 2 personas. Los que tienen fruto y los que no tienen fruto. Vamos a ver el primero, los que no llevan fruto. Los que no llevan fruto son los que están en Jesús, pero no tienen resultados. Por ejemplo, el cristiano dice que cuando el cristiano tiene la alegría de Cristo, ¿cómo es su rostro? Happy, happy, ¿verdad? Todo el tiempo feliz. Y si soy un cristiano que en mi cara no es feliz, que estoy amargado, que estoy cansado, que estoy triste, otra cosa. La Biblia dice que si permanecemos en Dios y damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, vamos a tener recursos, vamos a ser ricos. Pregunta, ¿somos millonarios? Sí. Algunos sí, algunos tienen más plata, ¿no? Pero ¿todos tenemos dinero aquí? ¿Como para ser ricos? ¿Para viajar en este momento a Europa si quisieran? Ok, la Biblia dice que si nosotros estamos en Jesús y seguimos sus mandamientos, ¿cierto?, sus obras, nosotros podemos tener salud y ser prósperos en nuestra salud. Pregunta, ¿nosotros estamos saludables si vamos al chequeo médico? A todos les afecta algo. Algunos tienen problemas en la panza, otros tienen problemas en las rodillas, la cadera. Algunos los ojos ya no lo acompañan. Entonces, si estamos en la vid, pero no vemos los frutos de estar en la vid, ¿qué dice que va a hacer el labrador? Lo va a quitar, ¿ya? Ahora, cuando vemos la palabra traducida desde el griego de la palabra quitar, hace referencia no a lo que nosotros pensamos de arrancar, de botar, ¿okay? El quitar que dice ahí es un levantar. Lo voy a quitar del suelo, ¿okay? Entonces, el pámpano que no lleva fruto va a ser levantado del suelo. Y yo les voy a explicar cómo. Por favor, miren. La vid, como les decía, tienen ramas. Pero las ramas que no tienen fruto empiezan a caerse, como ven en la imagen ahí. Porque no tienen nada que hacer. Entonces van cayéndose y llegan al suelo. ¿Y qué pasa? La rama, al acomodarse al suelo, nunca crece. Nunca da uva. ¿Por qué? ¿En el suelo le llega el sol? No llega el sol. En el suelo tiene contacto con animales y los animales van a cuidar o van a tratar la planta. La van a tratar. En el suelo es más probable que agarre una infección por insectos o por plagas. En el suelo va a enfrentar más frío y más calor. Entonces la rama que se cae por no tener fruto va a estar cómodamente cayendo. Porque no tiene nada que hacer. Pero el entorno en el que va a vivir no va a tener sentido. Y siempre va a estar vulnerable a lo que le pase. Entonces los cristianos que están sin fruto son aquellas personas que están cómodas con que no tengan resultados. Entonces dicen, bueno, voy a seguir orando. Total, ya me acostumbré que estoy peleando contra una enfermedad. Voy a seguir orando, total, ya me acostumbré que no tengo trabajo o no tengo el financiamiento que quiero. Voy a seguir orando porque mi vida familiar, mi vida marital no está funcionando bien y eso es normal, todos los matrimonios tienen problemas. Porque nos acomodamos a no tener frutos. Y eso también se ve en el liderazgo de la iglesia.
Las personas que están en la iglesia, pero no ejercen un servicio en la iglesia, desde cantar, ser diácono o dirigir en un cargo, son personas que llegan a la iglesia y son vulnerables al entorno. Entonces, si llega un problema de afuera, ellos van a decir, ¿saben qué? Que tengo que priorizar mi familia, tengo que priorizar mi salud, me voy de la iglesia. O si hay un problema de adentro, unos hermanos estuvieron chismeando y no me gusta que hablen mal de mí. ¿Cómo hablan mal de mí los cristianos? Me voy de la iglesia, me cambio de iglesia, porque es una planta que no tiene fruto, entonces es vulnerable al entorno. Entonces, ¿qué decía el labrador que iba a hacer? Que la iba a quitar del suelo, la iba a levantar. Y hay dos formas de hacerlo. ¿Hay alguien que ha trabajado en la uva aquí? ¿No? Ahí en la hermana, entonces me va a entender lo que voy a comentar. La primera forma de que el labrador levanta la vid, por favor, es que toma la planta, la quiebra, como ven en la primera imagen, y la amarra a un cordel, para que la planta empiece a crecer ahora sostenidamente, ¿no? Y para que siga creciendo, la va torciendo alrededor de ese cordel, para que la planta crezca. Yo les pregunto, la planta que estaba cómoda en el suelo, ¿le gustará que la quiebren, la amarren y la doblen? No. Y esa es la parte dolorosa de crecer. Cuando uno crece seco, hay que revertir el daño. Entonces el labrador permite que haya dolor en la planta. Cuando tú estás frío en el suelo, cómodo, sin fruto, Dios permite que vengan problemas a ti. Entonces, aunque tú ores por una enfermedad, vas a seguir enfermo. Aunque tú leas la Biblia y hables acerca del perdón y el amor y la reconciliación, vas a seguir teniendo conflictos. Porque para que tú crezcas, tienes que pasar por el dolor. Porque por desgracia, el ser humano no aprende de otra forma. Pregúntale a Adán, que estuvo tantos días escuchando a Jesús diciéndole la verdad y bastó un momento para que experimentara el dolor. Y con ese dolor se aprendió. Entonces la vida del cristiano que no lleva fruto es pasar por el dolor para cambiar. Entonces esa enfermedad que llega a mi vida me enseña a cambiar mis hábitos de salud. Ese problema de matrimonio o de relación padre-hijos me enseña a cultivar una mejor comunicación. Ese problema laboral con el jefe odioso o la jefa molestosa, ¿cierto? Me enseña a tener paciencia. Me enseña a tener servicio. Los chismes en la iglesia me empiezan a enseñar a hacer oídos sordos, ¿no? A poner mis ojos solamente en Jesús, no en el contexto. Entonces, quebrar, amarrar y torcer ayuda a la planta a desarrollar el fruto. Y la segunda forma en la cual la planta es quitada del suelo es mediante una técnica que se llama el mugrón. El mugrón es una técnica que se usa mucho en Chile. De hecho, en los viñedos que fuimos era la técnica que más utilizamos. Porque el mugrón es una forma donde se aprovecha que la planta cayó para construir una nueva y empezar a crecer el viñedo. Entonces, mientras más fruto cae, más fruto después puede crecer. Y está interesante. ¿Cómo funciona el mugrón? La rama que cae la vuelven a enterrar. Y después le ponen un palo guía, también lo tuercen y ayuda a que vuelva a crecer hacia arriba. ¿Ven la diferencia entre los dos métodos, verdad? Miren, el mugrón cuando crece y se afirma, así se ve. La planta de acá, que más o menos se ve, es el viñedo original. Y todos los palitos que se ven al costado son los mugrones, las ramas que se cayeron y que volvieron a levantar. Si se dan cuenta, las ramas de este lado son igual de gruesas que la primera. Son un poquito más delgadas, ¿verdad? Porque no tienen la misma fuerza que la vid, porque están en crecimiento, pero son iguales en su genética referente a la primera planta. Entonces, cuando nosotros pasamos por quitarnos del suelo, Dios permite que volvamos a crecer, pero ahora crecemos iguales a Él.
Por eso cuando habla de quitar la Biblia, no habla acerca de que ya, yo te voy a sacar de la planta y chao. Tampoco dice Dios que va a empezar de cero, una viña nueva, porque la anterior no quería dar fruto, sino que dice que va a insistir en esa viña, en ese pámpano, pero va a torcerlo, va a hacerlo pasar por el dolor. No porque fuera su plan, sino porque la planta recuerde que tiene que estar arriba, no abajo. Puesto los ojos arriba. ¿Okay? Vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar del pámpano que sí lleva fruto. El versículo 2 que dice que iba a ser todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace el labrador? Lo limpia para que lleve más fruto. Y aquí está el tema. ¿Por qué elegí esta historia en pleno invierno? Porque el pámpano que sí lleva fruto va a tener que enfrentar la temporada más difícil, que es el invierno. Por favor, si avanzamos uno. En el invierno, la vid, la planta en completo, tiene que permanecer en 4 etapas. Y esto es debido al frío, que hace que esté latente el crecimiento, ¿no? La primera etapa es que la planta detiene su crecimiento. Es interesante, cuando hay frío, la vid deja de crecer, solo se conserva. ¿Bien? En segundo lugar, como no puede crecer, la planta empieza a acumular recursos, entonces extiende sus raíces lo más abajo posible del suelo para poder obtener agua, vitaminas, minerales. Entonces extiende sus raíces en el invierno para poder alcanzar más recursos que usar después en primavera. Lo tercero que pasa con la planta es que el labrador, ¿qué dice ahí que va a hacer? Poda y recoge los sarmientos. La poda de la vid ocurre en el invierno, a diferencia de otras plantaciones que es en el otoño. ¿Okay? Y finalmente, cuando termina el invierno, la planta que dice, ocurre el llanto de la vid. Vamos a ver entonces qué significa esto de recibir la poda y la recogida de los sarmientos. Miren, el versículo 5 y 6 lo explica. Juan 5 y 6. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces Jesús recuerda, si tú estás en mí, vas a tener fruto. El versículo siguiente que dice: el que en mí no permanece es echado fuera como el pámpano y se seca y lo recoge y lo echan al fuego y arde. En el invierno espiritual no hay crecimiento de la iglesia. Y esto es algo que quiero que ustedes sepan. La Biblia dice que conforme se acerque el tiempo del fin, ¿cómo va a estar la iglesia? Tibia, durmiendo. Porque no sabe que viene un ladrón a la mitad de la noche, ¿cierto? Y la iglesia que está dormida, que está ahí, latente, pasando adversidad y no crece. Por eso nosotros vemos la iglesia y por más campañas, por más predicadores que tengamos, no se llenan. No se llena, porque en este tiempo, esta iglesia, la última iglesia de la Odisea, no es una iglesia que va a crecer. Es una iglesia que está pasando el frío espiritual más grande de la historia. Y esa iglesia que no crece, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál era el paso 2 de la vida? Si no puedo crecer, ¿qué tengo que hacer? Enraizar. Tengo que guardar recursos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué dice Elena de Juárez al respecto de la iglesia que está en el último tiempo? ¿Qué tiene que buscar? El Espíritu Santo. De hecho, literalmente Apocalipsis 14 nos dice que nosotros tenemos que comprar el oro y el aceite, ¿no? Para ver que estamos en el invierno y tener los recursos para aprender cómo sobrevivir. Y eso es básicamente, querido hermano, que tú hagas tu Biblia. Que tú ores. Porque si la iglesia no crece, tú tienes que crecer hacia abajo, hacia tu identidad, tus raíces. ¿Qué te hizo convertirte en adventista?
¿Cuáles fueron el voto bautismal que tú tomaste cuando estaba el pastor y los ancianos? ¿Cuál fue el estudio bíblico que recibiste? ¿Cuáles son tus creencias? Entonces, cuando está en invierno y la iglesia no crece, nuestra misión como iglesia adventista es acumular recursos espirituales. Por eso el énfasis de este tiempo es hacer grupos pequeños, es el culto familiar, es que tú tengas tu devoción personal, que te aprendas de memoria los versículos, que recuerdes tus testimonios, todos esos momentos bonitos en los que Jesús estuvo contigo. Porque en el invierno no hay crecimiento, pero sí hay acumulación de recursos. Como las 10 vírgenes en Mateo, que mientras todas dormían, algunas tenían una ración extra de aceites y otras no. Y ahora veamos el tema de la poda. Como les decía, en el invierno procede la poda. Y la poda es básicamente aquella planta que dio flores y señales de frutos. En el invierno sobreviven, las otras las van cortando. Hay algunas que se van quebrando solas con el helado y algunas que se caen también. Entonces, ¿qué dice que va a hacer con la que no permanece? El versículo 6 dice que es echado fuera como el pámpano y se seca, lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Los agricultores de las viñas que fuimos dicen que los sarmientos, que así se le llama el pámpano que cae, sirve como leña nomás el invierno. Básicamente es leña. O lo usan para asar cosas. Porque como no es una rama útil, entonces que se convierta por lo menos en calor. Entonces, en este tiempo de frío, de invierno, el labrador va a podar su población. Y lo mismo hace Dios. Tristemente, en este tiempo que la iglesia no crece, Dios empieza a observar tu corazón. Y dice, este va a tomar la decisión y va a crecer, este va a ser desechado. Porque quiere saber si tú quieres permanecer o no quieres permanecer en él. Entonces, si te ve con un pie más lejos de la iglesia que dentro de la iglesia, ay, querido amigo, porque te espera el fuego. Porque el que no tiene fruto no va a servir después. Y Dios en este periodo va diferenciando a su pueblo porque va mostrando quienes creen y conservan el fruto y quienes no creen y van perdiendo su capacidad de dar fruto. Y la parte final, lo más bonito es que cuando termina el invierno, la planta da algo que se le llama el hierro de la vid, porque todas las plantas, como ven ahí, donde fueron podadas, ¿qué sueltan? Agua. Un tipo de savia que es 100% agua. Interesante, ¿quién es el agua de vida? Entonces, antes que la planta del fruto, lo último que da en el invierno es agua. Demuestra que absorbió lo que tenía que absorber en el invierno. ¿Amén? Espiritualmente hablando, significa lo mismo para nosotros. Miren, el versículo 8 que leía nuestro hermano Pedro decía: en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permanecer en mi amor. Entonces, la planta que permaneció como la vid original va a tener agua que dar, agua viva que compartir. Y la que no, se secó. Vamos a pasar a la siguiente y última. Miren, Habacuc 3, 17, 18 es un texto que todo cristiano debería aprenderse. De hecho, los conquistadores es uno de los versículos que tienen que memorizar. Los colportores también nos obligan a acordarnos de esta cita. Habacuc 3, 17 y 18. El libro de Habacuc estaba centrado en un tiempo similar al de nosotros. También sabía que se acababa el tiempo. Y termina el libro de Habacuc, porque son 3 capítulos nada más, con una oración. Y miren lo que dice el final de esta oración. Versículo 17 y 18, dice así: pues aunque la higuera, ¿qué pasa?, no florezca, ni en las vides haya fruto,
Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas falten en el arisco y no haya vacas en los corrales, con todo que haré. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré de mis Dios de mi salvación. De nuevo, todos, porque creo que aquí no me están leyendo la Biblia. ¿Qué pasa ahí atrás? Vamos a leer todo junto el versículo 18. 1, 2, 3. Con todo, Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. de nuevo, porque parece que todavía seguimos durmiendo. Vamos. Última vez. Quiero escuchar ahí atrás, porque ya está claro que queda adelante, pero atrás. 1, 2, 3. Con todo, Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. aunque la vid no dé fruto, aunque pase por el invierno, igual me tengo que alegrar en Jehová, porque me dará salvación. El dolor nos va a mostrar quién va a permanecer hasta el fin. El invierno nos va a mostrar quién va a aparecer en primavera y dará frutos. Y eso es algo profético, queridos hermanos. Mateo 24, cuando habla acerca de las señales del tiempo del fin, dice en el versículo 12, y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor en la mayoría. Y el versículo 13, Mateo 24, dice, mas el que persevere hasta el fin, es de la Querida hermano, lo mismo que quiero contarles hoy día, con la historia de la uva, es que tú tienes que permanecer. Esta es tu meta, tener un fruto. Y ese fruto se va a mostrar cuando tu cara, pero también tus acciones demuestran que llevas el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es el amor. Esa es la firma del ser humano. Amar a Dios y amar al prójimo, aunque no lo merezca, aunque no lo entendamos. Ese es nuestro Dios. Y como de Él es todas las cosas, permanecemos en su amor. Que el Señor les bendiga y nos ayude a aguantar el invierno y a echar raíces mientras tanto. Amén.